anemias hemolíticas o anemias por mayor destrucción son aquellas, recordando la definición, en donde a pesar de que corregimos el número de reticulocitos, estos persisten altos, por encima del 2%. Entonces las vamos a dividir en dos grandes grupos: las anemias hemolíticas congénitas y las anemias hemolíticas adquiridas. Congénitas es cuando el defecto está en la estructura del glóbulo rojo. Puede ser que comprometa la membrana y se llamará membranopatía. El ejemplo clásico ya lo han visto mientras se esperaba la clase, la esferocitosis hereditaria, es la membranopatía más frecuente. Si compromete el aparato enzimático se llamará enzimopatía. Las enzimopatías más frecuentes son dos: la carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que participa en la obtención aeróbica de la energía para el glóbulo rojo, y la deficiencia de piruvato quinasa, que participa en la obtención de la vía anaeróbica para la energía en el glóbulo. Y por último, cuando comprometen la molécula de la hemoglobina, sobre todo las cadenas globínicas. En las hemoglobinopatías tenemos que hacer una división. Las hemoglobinopatías que tienen disminución efectiva en el número de aminoácidos se llaman talasemias. El término viene del griego talos, que significa mar, y semia, enfermedad. ¿Por qué? Porque el primer caso fue descrito en 1925 en Estados Unidos por Cooley. Describió una familia de 5 miembros, todos de origen italiano, que tenían anemia hemolítica y además tenían retardo en el crecimiento, como vamos a ver después en una diapositiva. Entonces, las talasemias son alteraciones de tipo cuantitativo. Hay disminución del número de aminoácidos en las cadenas globínicas. Por lo tanto, las talasemias pueden ser alfa-talasemias o beta-talasemias. En cambio, las hemoglobinas anormales tienen el número de aminoácidos normal. Lo que ha sucedido es que hay un cambio de uno por otro. Es una alteración cualitativa o de calidad. Ejemplo, la hemoglobina S. ¿Qué sucede en la hemoglobina S? Normalmente en la cadena beta de la hemoglobina, en posición 6 debe estar el ácido glutámico. Las personas que tienen hemoglobina S, ese ácido glutámico lo han cambiado por valina, y ese cambio le da una estructura cuaternaria diferente a la hemoglobina normal. ¿En qué situación? Cuando el glóbulo rojo cede el oxígeno, cuando la hemoglobina está en la forma de desoxihemoglobina. Entonces, hemoglobinas anormales, alteración cualitativa o sustitución de un aminoácido por otro. Talasemia, alteración cuantitativa, disminución efectiva o real del número de aminoácidos. Cuando el glóbulo rojo está normal y más bien él se convierte en una célula blanco o sufre una agresión externa, se llama anemia hemolítica adquirida. La característica de las anemias hemolíticas adquiridas es que tienen una presentación brusca, intempestiva. No hay antecedentes previos. Por eso es que se recomienda que se realice un test de Kuhn directo, porque si el test de Kuhn directo es positivo, ¿frente a qué anemia estamos? A una anemia de características inmunes, ¿verdad? Entonces podemos darle un tratamiento en base a corticoides y salvarle la vida. A nuestra emergencia nos llegan pacientes con 2 de hemoglobina, debido a que tienen un cuadro de anemia hemolítica inmune. Y hay que actuar rápidamente, porque si no se muere. Entonces, si el test de Kuhn directo es positivo, estaremos frente a una anemia de tipo inmune. Esta anemia inmune puede ser primaria, cuando no encontramos una enfermedad que explique la formación de los anticuerpos, o secundaria, cuando sí encontramos. ¿Cómo sucede con los trastornos linfoproliferativos? Sobre todo los trastornos linfoproliferativos crónicos. El trastorno linfoproliferativo tiene en el examen clínico como expresión, digamos, característica, la presencia de adenopatía. El trastorno mieloproliferativo tiene como presencia clínica la esplenomegalia. Entonces, estos trastornos linfoproliferativos están representados por los linfomas, sobre todo los linfomas no Hodgkin, que hemos dicho son neoplasias hematológicas que usualmente nacen en los ganglios, pero los no Hodgkin son más frecuentes en los adultos. Los linfomas de los niños son usualmente linfomas tipo Hodgkin, que son los que más se curan. O también el caso de la leucemia linfoide crónica, que es una neoplasia que se presenta sobre todo en personas mayores, en ancianos, y que puede dar test de Kuhn directo positivo, igual que un linfoma no Hodgkin.
Luego tenemos a las conectivopatías, se llaman así ahora, antiguamente le decían colágenopatías, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, que pueden dar una anemia hemolítica CUS positiva. Infecciones bacterianas, como la brucelosis. La brucelosis fue para nuestros abuelos lo que para ahora nosotros es el VIH, da cualquier alteración hematológica. Anemia hemolítica, aplasia medular, anemia por enfermedad crónica, PTI. Entonces la brucelosis también puede inducir la formación de complejos inmunes. Las infecciones virales como la hepatitis, sobre todo B y C, y el virus del VIH, que ya hemos dicho, da cualquier alteración hematológica. Las neoplasias no linfoides como el tumor de ovario y los medicamentos. Medicamentos para nosotros cruciales en nuestro medio, por ejemplo la rifampicina. ¿Por qué? Porque es un medicamento que lo utilizamos para tratar nuestras endemias, la tuberculosis y la brucelosis. Entonces los medicamentos pueden inducir también una anemia hemolítica de tipo inmune. Los beta-lactámicos también pueden dar este mecanismo. Cuando el test de PUM nos resulta negativo, entonces tenemos que replantear nuestro diagnóstico y buscar otra causa. Por ejemplo, puede ser de que la causa se encuentre a nivel cardíaco, que la persona tenga una valvulopatía o una valvuloplastía, o que la persona haya realizado un gran esfuerzo físico, como sucede con el maratonista, que en poco tiempo hace un gran esfuerzo y por lo tanto se produce una anemia hemolítica muy leve y circunscrita. ¿De dónde viene el término? También de la época de los griegos, porque antiguamente los pueblos se conquistaban corriendo, ¿verdad? La tropa corriendo y los oficiales a caballo. Entonces, ¿dónde se presentaba? En la población que hacía de tropas. Después tenemos a la anemia hemolítica microangiopática, cuya ejemplo característico es la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué sucede en esta patología? Por alguna razón, se estimula la cascada de la coagulación y se forman redes de fibrina dentro de la microvasculatura. De tal manera que los glóbulos rojos que pasan por allí se van a estrellar contra estas redes de fibrina y se van a fragmentar, originando a los esquistocitos. Entonces, si uno encuentra en un frotis de sangre periférica esquistocitos, es un marcador de un cuadro hemolítico, tipo anemia hemolítica microangiopática. Ejemplo, CID, coagulación intravascular diseminada, PTT, púrpura trombótica trombocitopénica, y síndrome urémico hemolítico en el caso del virus. Luego, las anemias hemolíticas que están mediadas por agentes químicos y físicos. El Perú es un país netamente minero. La intoxicación aguda por plomo se llama saturnismo y produce anemia hemolítica. La intoxicación crónica por plomo está involucrada en la alteración de la absorción de hierro y por lo tanto contribuye a la anemia sarcopénica. O sea, por angas o por mangas el plomo lo tiene. La intoxicación por cobre se llama enfermedad de Wilson. El oxígeno, cuando nosotros lo indicamos, no lo damos puro, sino lo damos húmedo, porque el oxígeno puro puede inducir anemia hemolítica. Lo mismo sucede con los venenos, y el Perú, por tener pues una biodiversidad increíble, presenta insectos y serpientes que son venenosas, y por lo tanto pueden inducir anemia hemolítica. Las quemaduras, cuando son extensas y comprometen más del 20% de la superficie corporal, también pueden presentar dentro de su mecanismo un cuadro de anemia hemolítica. Y por último, esta miscelánea, en donde hay diferentes microorganismos. Ya sabemos que el paludismo es un parásito, ¿verdad? El Plasmodium falciparum, que es el llamado paludismo maligno, puede comprometer la vida de la persona, porque induce un cuadro hemolítico severo. Lo mismo que la bartonelosis en la fase aguda, o fiebre de la orolla, que felizmente no es patrimonio peruano. También existe en Colombia y en Ecuador. ¿Por qué? Porque antes no existía el Perú. Era el imperio incaico, ¿no es cierto? Y fue nuestro amigo Bolívar que seccionó todo el imperio y formó Ecuador. Ojalá que no haya ningún ecuatoriano aquí. No me voy a... Por Ecuador se llama así, por Bolívar. Colombia existe por Bolívar, por eso todas las plazas de armas en Colombia se llaman Plaza Bolívar. Lo adoran ahí. El Clostridium y los virus. Cuando en un niño pequeño, menor de 2 años, hay un cuadro hemolítico que no está ligado a herencia, o sea, que no es congénito,
Primero debo pensar en virus. Por eso a los niños se les pide el famoso TOC cuando estamos investigando un cuadro hemolítico, que es un directo negativo.